Amados, qué precioso es poder orar, y si alguien no tiene todas estas expresiones que han traído tanta luz y tanto avance, yo le invito a que en este grupo de WhatsApp vaya al perfil donde está el link y están allí todas las oraciones, todos los estudios que estamos realizando a través de los días sábados para que usted pueda alcanzar y poder juntos caminar a este lema gobernante: camino de perfección, destino de libertad. La expresión número 20 está titulada bajo este pensamiento gubernamental: orar para que se turben los custodios que limitan el avance de la obra del reino de los cielos. Vuelvo a declararlo, y que este pensamiento, esta premisa, pueda traer durante toda la semana esta oración. Y si usted quiere añadirle ayuno, porque esto traerá la realidad del cielo, oramos para que se turben los custodios que están limitando el avance de la obra del reino. Estamos, amados, en el libro de los Hechos, con esa dinámica y ese movimiento que tenía la iglesia temprana. Si usted puede, y lo vamos a hacer en esta jornada, si usted puede leerlo una y otra vez, el capítulo 13, hay una historia y una riqueza que la vamos a notar, pero sería interesante que usted tenga una lectura detenida. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, verso 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Permítemelo leerlo nuevamente a esta expresión: Pedro, aquel que dejó de ser inestable. Recuerde que estamos hablando de un Simón inestable, de un Simón con dudas, con argumentos, pero a través de los fuertes zarandeos provocados y permitidos, llegó a ser el Pedro, la roca, la estabilidad, el pregonero, el testigo, el predicador de multitudes. Dice la Escritura que había llegado a estar en la cárcel, estaba custodiado, que es el meollo de esta expresión, pero la iglesia. Esta es la tarea que tenemos los que estamos manifestando la iglesia gloriosa. Cristo a través de nosotros es conformada a la iglesia. La iglesia hacía oración sin cesar, día y noche, por la vida de Pedro. Amados, estamos cobrando mayor luz y entendimiento. La oración con entendimiento, escúchelo, no negocia con los custodios del propósito. Vuelvo a repetir esta premisa y deme tiempo, deme unos minutos para ver esta figura de custodio. Cuando la luz aparece a través de que nuestro entendimiento es resplandecido, no negocia con los custodios del propósito eterno, sino que intercede hasta que Dios turbe y el avance del reino pueda ser liberado. El contexto del capítulo 12 del libro de los Hechos está hablando de una estructura, de un sistema de las tinieblas que estaba en la figura de Herodes. Cada vez que usted ve Herodes, ve una figura de un principado, de un gobernante, de huestes de maldad que están tratando, y a regla general, siempre en la narrativa de las Escrituras encontramos un Herodes. Recuerde que estamos hablando con un Herodes que provocó, que era descendiente
de aquellos que provocaron matar, abortar la vida de Jesús en el vientre de María. Herodes comenzó a darle continuidad y a perseguir a la iglesia. Esta iglesia que estaba que era titulada Los del Camino, la iglesia que no paraba, la imparable, una iglesia que a través de la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, que traían allí toda la indumentaria, aún con el sudor de los apóstoles, el mismo sudor. Era una iglesia tan fervorosa y Herodes comenzó a perseguir. No solamente a perseguir, sino que llegó a asesinar a Santiago, hermano de Jesús. Ahora estamos en esta figura. Pedro está encarcelado. Humanamente Pedro estaba rodeado, si usted me ayuda con la imagen, rodeado con puertas, con cadenas, estaba limitado. De eso vamos a estar hablando en esta jornada. Todo tiene un tipo, una figura. Muchos de los que yo estoy ministrando pueden estar atravesando como la vida de Pedro. Si estamos dentro de la voluntad del Eterno, recuerden que esto es lo que sucede a aquellos que pregonamos. Nos encontramos con custodio, nos encontramos con cadena, nos encontramos con puertas de hierro, pero sepa, y esta es la premisa, que detrás de cada oposición, sea humana y sea espiritual, usted debe saber que, como dice el libro de Efesios, que nuestra lucha, amado del Señor, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo que están operando en el mundo de las regiones celestiales. Quiero traer este pensamiento porque muchos de los que estamos aquí, muchas veces se nos sale, y como dice alguien, como que perdemos por un momento la paloma y queremos decir, bueno, déjamelo a mí. Recuerde que estas custodias que estamos viendo figurativamente en Pedro tienen la revelación de saber que cuando el Espíritu Santo comienza a usar a hombres y a mujeres para que puedan avanzar, se manifiesta la tentativa de las tinieblas para que nosotros retrocedamos. Por eso Pablo reconoce, y quiero que usted, antes de abordar este tema, de saber que hay una estructura espiritual de maldad, pero aclara, y esto es lo que traigo en claridad, no es con la gente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amado, lo primero que queremos poner en esta mesa es saber que cuando oramos con entendimiento, discernimos lo que está sucediendo en los distintos ámbitos, sea en la política, sea en el arte, en el deporte, sea aún en el mundo eclesiástico. Todas estas señales que estamos viendo donde naciones como Venezuela, naciones como Colombia, que vemos que se parte, que se abre la tierra, el autor de Hebreos ya viene hablando, solamente necesitamos saber que hay un accionar, pero nuestro accionar debe ser con entendimiento, porque la voz de Dios está hablando y él declara en hebreo que él iba a traer una remoción para que pueda establecerse lo inconmovible. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia tiene una disciplina, la iglesia tiene una llave, la iglesia tiene la estrategia, ¿cuál es? De orar sin cesar. Amado, no toda oración nace del entendimiento, porque hay oraciones donde uno dice, pero si yo oro mucho, apóstol, ¿qué está sucediendo que no hay presión, que no veo la intervención de Cristo? Nunca se trató de la cantidad.
Nunca se trató de las horas, de que si yo me subo a la montaña. Hubo y hay tanto misticismo sobre la oración. No hay una postura, si bien hay una actitud, pero nunca se trató de los métodos, si es mucho, si es poco, sino de comprender lo que estamos pidiendo. Ruego al Señor que de aquí en adelante podamos tener altos niveles de discernimiento y de saber que Pablo le dice a los corintios, oraré con el Espíritu, pero también añade, oraré con entendimiento. La pregunta es, ¿estamos orando en el Espíritu? Pero estamos orando con la luz y el entendimiento de discernir hacia dónde estamos orando. Somos exactos porque la escritura es clara. Dice que la oración eficaz del justo. ¿Será que hay una oración ineficaz, inexacta, que hace que los custodios aborten aquellos que tenemos la carga, la responsabilidad de declarar la verdad y somos frenados por los diferentes custodios que custodian nuestras vidas? Pablo le dice a Efeso, pero también le dice a los Colosas, no cesamos de orar por vosotros. Y esta es nuestra oración. Oramos, pero no por necesidades. No oramos por un cambio de circunstancia, porque las circunstancias estarán el día a día, sino que estamos orando conforme a lo que Pablo le dijo a los Colosas, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia del Espíritu. Entendamos que cuando discernimos que no son las circunstancias las que deben cambiar, sino que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amado, no estamos orando para que cambien las circunstancias, estamos orando para que cambiemos de naturaleza, porque nuestro verdadero nacimiento fue el verdadero problema. Y lo compartíamos con los hermanos en el día de ayer. Nuestro verdadero problema fue nuestro primer nacimiento y uno dice, pero apóstol, ¿cómo puede ser? Es que justamente es maravilloso, pero con él contrajimos lo que el primer Adán contrajo a través de la violación, de haber comido de lo que nunca tenía que haber comido. Él violó y por ende, cada vez que nacemos, nacemos en el exilio, nacemos muertos al espíritu. Amado, nosotros no somos 250 huesos y 5 litros de sangre, somos espíritu, alma y cuerpo. La iglesia, la iglesia del libro de los Hechos entendió que lo que estaba ocurriendo a Pedro iba a afectar el avance del evangelio en la tierra. Tener a un Pedro custodiado, la iglesia le resplandeció la luz y comenzó en un hogar a interceder 24/7. Fíjese este detalle. La iglesia no oraba porque extrañaba a Pedro. Su oración no era, Señor, saca a Pedro, ¿por qué lo extraño? No, 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 no. Su oración no era emocionalista. Su oración era espiritual, bajo un manto de sabiduría, de inteligencia, de revelación. Santiago en el capítulo 4, verso 3, nos está hablando de estas oraciones almáticas, de estas oraciones emocionales que uno dice, pero si yo oro. Pero Santiago está diciendo que muchas de nuestras oraciones son egoístas,
son para deseos personales. Él lo aclara y dice, pedí y no recibí. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. No porque hablamos un lenguaje que no... No, 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 no. Lo aclara el libro de Santiago. Para gastar para vuestro deleite. Muchas veces nos llegan muchos pedidos de oración o consultas. Nos dice, ¿será la voluntad de comprar esto? ¿Será la voluntad de tomar esta decisión? Cuando la pregunta sería, no es si es la voluntad. La pregunta sería, ¿avanza el Evangelio? Con lo que quiero adquirir, ¿es para que haya un progreso? Porque si avanza el reino, amado, hay un efecto colateral. Avanzará mi vida. Será sostenida porque todo lo que pida que esté dentro de la voluntad tiene garantía de que Dios siempre suplirá. Nuestra intercesión debe estar vinculada al propósito eterno de Dios. Amado, la premisa para cerrar este primer pensamiento es que la oración con entendimiento no solo presenta una necesidad, sino que está discerniendo el propósito y pide la intervención correcta. Pido al Señor que a partir del aquí y la ahora podamos tener altos niveles de discernimiento, altos niveles de entendimiento para que la intervención sea correcta y que no haya intervención humana. La oración, para ir un poquito más al hueso, la oración identificó los custodios que estaban limitando el avance. Por el Espíritu, mientras estoy hablando, creo que Dios traerá el quitar el velo y que usted podrá ver qué custodio lo está rodeando, en qué cárcel usted está frenado, que hace que el propósito no pueda avanzar. Dice la Escritura, para contextualizarlo, habiendo tomado preso, lo pusieron en la cárcel, pusieron 4 grupos de 4 soldados que lo custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y nuevamente esta frase, y la iglesia hacía sin cesar. ¿Cuánto le dedica usted tiempo de calidad conforme a aquellos que estamos pregonando? Usted está orando. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, estaba sujetado con 2 cadenas, había guardias delante de la puerta, había una puerta. ¿Cómo Pedro podía dormir? Es que cuando hay una iglesia corporativa que ha entendido la medida de honra, podemos estar confiados de saber que Dios en el último minuto va a hacer y va a actuar de manera sobrenatural. Quiero que a través de este cuadro usted pueda ver los niveles de custodia que tenía Pedro. Usemos un poquito de pedagogía para entender esta revelación. Soldado nos habla de vigilancia. Las cadenas están hablando de una restricción. Los guardias hablan de un control de acceso. Toda esta figura que estamos viendo, tiene su revelación en la cual por falta de tiempo no podemos desarrollar, pero usted anótela. Y la puerta de hierro que estaba muy cerrada significan las barreras. Esta es la lucha espiritual que tenemos todo aquel que ha nacido. Usted me dirá, pero apóstol, yo muchas veces hago una gambeta y salgo de donde estoy. Amado, Jesús rompió esa falacia.
de las oportunidades. Eso podemos dejarlo a gente que quizás está participando una, dos, tres veces, pero aquellos que ya llevamos años, debemos saber que lo que es nacido de la carne, amado, carne es. Que no necesitamos otra oportunidad. Nosotros necesitamos saber que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es que si cambiamos de naturaleza bajo la oración, seremos libertados de estos niveles de custodia que están deteniendo generaciones tras generaciones. Es un sistema organizado. El Evangelio de Lucas lo dice. Cuando el hombre fuerte y armado guarda el palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, mire esta escritura, porque hay mucha relevancia. Cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín que estaba guardado. Es tremendo. Es una imagen muy fuerte. Es una imagen de dominio. Estamos viendo arma, territorio, autoridad. ¿Será que Pablo entendió lo que a Pedro le sucedió en un momento que si no hubiera sido por la iglesia entendida en la oración, Pedro no hubiera consumado el propósito eterno? Pablo le dice a los corintios, amados, despertemos porque el sistema de Satanás está ganando ventaja. Él está diciendo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos ignorar la estructura espiritual que tienen las tinieblas. ¿Cuándo le damos ventaja a Satanás? Cuando transgredimos los principios eternos. En otra oportunidad, la iglesia de Efeso le está diciendo, no deis lugar al diablo. Es decir, que la oración debe identificar qué custodio te están limitando para que tu vida y la vida de tu simiente avance. Que el Espíritu en esta jornada te revele esta estructura de poder, de encarcelar. Dios quiere removerlo en esta estación. Creo que a través del Espíritu, y el Espíritu me está dando testimonio, que Dios va a libertar a muchos que están bajo el yugo de la esclavitud. Dice que las cadenas fue, si usted lee toda la narrativa del capítulo 12, dice que las cadenas se cayeron. Dice el verso 10, las puertas de hierro que daban a la ciudad se abrieron por sí mismas. Amado, no estamos llamados a pelear con personas. La iglesia se encerró y desde allí comenzó. La iglesia no fue a hacer un piquete, la iglesia no fue a hacer carta documento. Es claro y es contundente Pablo cuando nos habla de revestirnos, nos dice una y otra vez, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No oramos contra personas. Oramos para que Dios remueva todo lo que se opone al propósito. Personas, personas son víctimas. Entendemos por el Espíritu, porque creo que estamos bajo una autoridad y bajo una densidad en esta jornada, que la oración produce, escúcheme bien, la oración debe producir turbación
en los sistemas que parecían inamovibles. Las señales de los últimos tiempos. Porque usted dice, ¿qué pasa? ¿Argentina también sufrirá un terremoto? Hay un remanente de gente que está en cuartos de oración, orando para que haya turbación en los sistemas que parecían inamovibles. El capítulo 12, en el verso 18, lo resalta. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Estos temblores, estos sacudones, no son otra cosa que liberar a una iglesia que estuvo por mucho tiempo muy cómoda. Una iglesia que estuvo conformista, una iglesia que está cabeceando, que ya no cultiva aceite, que tiene por tardanza la segunda venida, una iglesia que está postergando. Dios está interviniendo y está trayendo una turba. Dice que cuando Dios intervino en esa cárcel, los soldados comenzaron a estar turbados, desconcertados. El sistema que parecía tenerlo todo bajo control, perdió el control. Amados, estamos saliendo de una pandemia donde parecía que la ciencia había aumentado y que tenía todo bajo el control. Los geólogos están viendo que no encuentran el motivo del por qué están sucediendo estos grandes fenómenos que sacuden la tierra. No estamos enojados, estamos tan serios porque es un asunto tan coyuntural. El libro de los Hechos en el capítulo 16 trae una amplitud porque fue sucediendo de tanto en tanto. Dice que Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios. Y en un momento, usted conoce el pasaje, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, yo estoy convencido de que en cada pueblo, de que cada aldea, en cada nación, hay un remanente que está orando día y noche para que se provoque un despertar en la iglesia, que no son cuatro paredes, sino que somos tú y yo que estamos pagando altos niveles de precio para que esta tierra sea lleno del conocimiento de la verdad. Turbar. Claro que oramos por nuestros hermanos de Venezuela. Claro que estamos orando por nuestros hermanos de Colombia, pero turbar no significa simplemente destruir. Él está trayendo allí un sacudir de orden establecido. Está generando un desconcertar. Está quitando la sensación que tiene el hombre humanista de tener el control. Este es el diagnóstico para el que tenga oído, amado. Y si usted me dice, ¿qué opina usted de lo que está sucediendo? Esto es lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. Hay una gran turba. Y no digamos, esto a nosotros no nos va a llegar. En el 2020 decíamos, mirá, pobres chinos, ¿cuántos
¿Cuánto demoró para que todos estuviéramos encerrados? Nuevamente escuche lo que dice el autor de Hebreo y entramos en la recta final. Y esta frase la digo con mucho temor, amado. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se establezca lo inconmovible. Esta es la respuesta al diagnóstico del día de la fecha. Los soldados custodiaban a Pedro. El sistema puede custodiar. El sistema de las tinieblas, lo que no puede custodiar es el propósito eterno. Lo que el hombre puede encerrar, Dios puede abrirlo. Lo que el hombre puede custodiar, Dios puede abrir, liberar. ¿Conoce de geografía que están bajo prisiones? ¿Conoce personas que están custodiadas? Ahora, para el final de este pensamiento es saber que la oración nunca se trató solamente de que salga Pedro de la cárcel. La oración siempre es y será para que devuelva al llamado del avance del propósito. No oramos solamente por la primera fase, porque Pedro, si usted está leyendo el texto conmigo en el capítulo 12, verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, donde muchos estaban reunidos. Pedro no se fue a dormir una siesta, Pedro no se fue a un restaurante porque la comida de la cárcel, mira, bien lo podía hacer. Pedro no se fue a otro lugar sino al lugar, porque son guiados del Espíritu. Siempre lo decimos en calidad de chiste. ¿Por qué será que todas las gorditas se juntan con todas las gorditas? O todas las flaquitas se juntan. Es que de naturaleza a naturaleza se atraen. Pedro no salió de la cárcel para decir, bueno, porque Pedro entendió este principio. Pedro entendió que la libertad no es para ocasión a la carne. Y Pablo lo dijo en Gálatas, porque vosotros a libertad fuiste llamados. Solamente esta libertad no la usé para ocasión a la carne, sino para qué? Para servir. Propósito. Todo lo que Dios añade es para qué? Para el servicio. La oración de la iglesia tiene un solo objetivo. Y está aquí la premisa. La oración de la iglesia tiene un objetivo. ¿Cuál es? El bienestar. ¿Esté? No. Sino que el instrumento de Dios siga avanzando por encima de toda circunstancia. Quiero dejarle la misma oración de Pablo para despedirnos. Orando también al mismo tiempo, decía Pablo a los Colosas, para que el Señor nos abra puerta, para que la palabra sea dada a conocer. Amados, la verdadera intercesión
no busca solamente que alguien salga del problema, sino que volvamos a la asignación. Este es el cuadro que queda para despedirnos. Discernir. Y te pregunto, ¿qué está limitando? Los segundos que te hablé, ¿estás entendiendo? Para poder ser efectivo en tu oración. Te hablé de que la iglesia permanecía. Es la clave en permanecer, aún no viendo nada, y avanzar. Que todo lo que te suceda sea para qué, para que avance el reino. Porque un colaborador que ora con entendimiento no se limita a pedir que Dios cambie la circunstancia, sino pide discernimiento, intercede hasta que los obstáculos sean removidos y este evangelio sea dado a conocer. Oramos al Señor para que juntos podamos digerir y que se pueda metabolizar esta impronta, que la oración nunca termina cuando se abre la puerta. Termina cuando el llamado vuelve a caminar. Gracias, gracias porque tú mañana tras mañana despertarás nuestro oído para oír como sabios. Gracias por cada geografía. Gracias porque cada hombre y cada mujer colabora con el avance, pero por momentos estamos como Pedro custodiados. Pero creemos que en muchas partes del mundo hay cuartos de oración, gente entendida en la oración y que ha tomado la oración como un instrumento de identificación para avanzar en el propósito. Trae fortaleza a través de esta escritura, trae luz, sabiduría y esa fe de saber que en un momento seremos libertados y que habrá una gran turba en los custodios que limitan el avance en cada geografía. Padre, que esta palabra preventiva por los acontecimientos mundiales sea una palabra que pueda ser rumiada, que pueda ser hablada en las mesas, porque tu reino inconmovible está siendo establecido en las naciones de la tierra. Gracias. Gracias por todos aquellos que están bajo esta estación, por nuestros hermanos en todo el mundo, bajo los acontecimientos de los últimos tiempos. Vaya nuestra oración para que esta turba sea intencional y que los pregoneros puedan tener la libertad de hacer que la palabra corra y sea glorificada. Bajo este entendimiento, que juntos podamos participar, que no solamente la oración hacía que Pedro pueda seguir caminando en el avance,
sino que Dios había provisto hombres y mujeres entendidos en la generosidad. Si has considerado que esta palabra que portamos es una palabra que hace que podamos llegar a diferentes lugares, porque cuando somos niños entendemos que todo es nuestro y que estamos en calidad de dame, pero cuando dejamos la niñez estamos entendiendo que lo mío lo puedes tomar si lo usas para algo legal. Todo lo que usted está sembrando es para usarlo legalmente. Estos minutos son para que usted pueda saber que lo que usted está donando, lo que usted está sembrando, es para que su reino, a través de los que estamos administrando, podamos seguir avanzando. Mayormente cuando estamos en días claves donde hay una urgencia de corresponder a los compromisos financieros. Esto es individual. La mujer no puede dar por el esposo no puede dar por la mujer, el niño. Esto es, como dijo David, tengo en mi especial tesoro cosas que he apartado para este momento. Que Dios bendiga a cada uno que es entendido en esta generosidad. Allí está nuestro teléfono institucional para que usted pueda enviarnos su ofrenda y saber quiénes son los que participan para orar cada día por sus diezmos, por sus ofrendas, por las ofrendas misional, por lo que vamos a hacer en octubre hacia Ecuador. Que la gracia de nuestro Dios le abrace y que Cristo sea vuestro descanso y reposo. Paz, hasta la próxima.